Listo, entonces simplemente aquí es introducir los valores dentro de la fórmula y me va a dar que la velocidad del sonido, pues esto. Aquí en el documento original sí faltó esta partecita, donde dice determine el rango de longitudes de onda que puede escuchar entre estas dos frecuencias. Entonces simplemente aquí vamos a utilizar la fórmula de longitud de onda igual a velocidad entre frecuencia. Utilizamos esta fórmula, este dato, perdón, de la velocidad que es 344 metros sobre segundo. Si lo utilizamos con 20 Hz, nos va a dar 17 metros. Si lo utilizamos con, que sería la longitud de onda 2, los 344 metros sobre segundo sobre los 20.000, pues nos va a dar entonces 0.017 metros, lo que es igual a 1.7 centímetros. Entonces el rango de las longitudes de onda, como dice acá, mira, que es sensible al ser humano, pues está precisamente entre 1.17 metros, perdón, y 0.017. Ese sería entonces el rango que hay entre las longitudes de onda que se pueden escuchar. Y el último problema dice, dos altavoces pequeños, A y B, son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas sinusoidales puras en fase. ¿Por qué dice que emiten ondas sinusoidales puras en fase? Evidentemente porque no todos los aparatos de sonido pues tienen esa característica. Entonces esto por lo general son aparatos que se configuran pues en estudios para en lugares especiales para estudiar el sonido. Entonces fíjate algo muy interesante, o sea, se supone que este es el punto P, esto que está acá, pero date cuenta que esto no es simétrico, ¿me entiendes? Aquí hay una distancia, como vamos a ver ahorita, y aquí hay otra distancia, pero esto está a 2 metros y esto está a 1 metro, o sea, no están ubicados a la misma distancia, sino están ubicados a diferente distancia. Entonces, si tú recuerdas un poco, si yo tengo dos parlantes de este tipo y me paro, ¿cierto? En alguna de esas partes, voy a escuchar de manera diferente. Se va a escuchar, pero se va a escuchar, va a haber como una cierta variación. Y eso va a corresponder en que en alguno de esos puntos las ondas o bien se van a interferir de manera constructiva o de manera destructiva. Y eso va a depender mucho exactamente del punto donde yo me esté ubicando. Entonces, en primer lugar, fíjate, vamos a calcular el valor de R1 y vamos a calcular acá también el valor de R2. ¿Cómo hacemos eso? Como son dos triángulos rectángulos, pues se utiliza Pitágoras. Entonces calculamos el primero y calculamos el segundo. Entonces, luego vamos a calcular algo muy importante que se utiliza en las fórmulas de interferencia, sea constructiva o destructiva, que es la diferencia de camino. ¿Sí? Otra cosa que tienes que tomar en cuenta, las ondas pues son de alguna manera como esféricas. Entonces se propagan pues de manera radial, ¿sí? Utilizando el radio. Entonces, vamos a dejarlo como está. Entonces, esto es muy importante en estos temas y se llama la diferencia de camino. La diferencia de camino es precisamente la diferencia de distancia que hay a un punto específico desde la fuente del sonido, en este caso los parlantes. Entonces, esto nos está dando entonces 4.47 menos 4.12 es igual a 0.35 metros. ¿Ok? Entonces ahora vamos a aplicar las fórmulas de interferencia constructiva, que sería el punto A. Dicen qué frecuencia se presenta interferencia constructiva en el punto A. Entonces, para que eso se pueda cumplir,
Fíjate cómo se lee eso. La diferencia de camino tiene que ser igual a un entero de la longitud de onda. Interferencia constructiva es que las ondas precisamente se van a sumar. Entonces, por lo cual, pues el sonido se va hasta amplificar. ¿Por qué? Porque está provisto por dos fuentes diferentes, esta y esta. No es una sola fuente. Entonces, dada esa situación, eso se cumple cuando la diferencia de camino es igual a esto. A una longitud de onda, a dos longitudes de onda, a tres longitudes de onda, etc. Entonces, de la longitud de onda sabemos ya que es igual a B entre F. Entonces, donde está la longitud de onda, mire, yo coloco B entre F, 2B entre F, N, B entre F. El programa me está diciendo que utilice la velocidad del sonido de 350 metros sobre segundo, entonces la estoy utilizando. Y luego utilizo la diferencia de camino, que ya la calculé ya, y me da 1000. Entonces, para 1, 2 y 3, pues me va a quedar que se cumple para 1000 Hz, 2000 Hz y 3000 Hz. Entonces, si yo ajusto los parlantes a 1000 Hz y me paro en el punto P, entonces la interferencia va a ser constructiva y las ondas se van a sumar. Eso es lo que está diciendo el problema. En el punto B ahora habla de interferencia destructiva. Eso se cumple, fíjate, el punto B, cuando es, de alguna manera, por decirlo así, impar. Entonces aquí es básicamente lo mismo. La longitud es igual a velocidad entre frecuencia. Entonces mira, la voy entonces colocando. Ahora reemplazo por números. Aquí esto se fue porque se copió dos veces, no era necesario. Entonces, para n impar, entonces sería para 500 Hz, para 1500 Hz, para 2500 Hz. Entonces nuevamente, yo que estoy operando esta consola, yo ajusto los parlantes a 1500 Hz, o 500 Hz, o a 2500 Hz, y en el punto P va a haber una interferencia destructiva. En este caso, pues las ondas se restarían, va una contra la otra. Por eso se llama interferencia destructiva. Entonces, esto sería para este problema también.